buenas noches. Vamos a comenzar la clase de esta noche. Vamos a comenzar la clase de esta noche con el tema los 3 factores de la revolución de la conciencia. Cada uno de nosotros puede después hacer preguntas para que podamos clarificar cualquier duda que se tenga. Este tema de los 3 factores de la revolución de la conciencia es uno de los más importantes de la gnosis, porque nos explica la base del trabajo que tenemos que desarrollar todos los días. En primer lugar, para autorrealizarse espiritualmente es necesario vivir los 3 factores. Morir, es decir, matar nuestros defectos. Nacer, aprovechar debidamente la energía creadora. Y luego realizar el sacrificio por la humanidad o servicio al prójimo, pero de una manera consciente. A continuación vamos a explicar cada uno de estos factores y debe de entenderse que sin 3 factores no hay gnosis samaeliana. Sin 3 factores no hay autorrealización personal. Si no hay muerte de yo, pues estamos perdiendo el tiempo. Si no hay transmutación creadora, si no hay tampoco caridad consciente, el trabajo nuestro estará incompleto. La eliminación de los defectos se logra poniendo en práctica un método gnóstico que tiene como base empuñar la espada de la voluntad. Lo primero que tenemos que hacer es verdaderamente tener el ansia de ser diferentes. Pero ¿de qué manera? En el sentido de que queremos realmente cambiar. Estamos convencidos que el dolor y el sufrimiento que padecemos se da porque estamos equivocándonos constantemente, estamos fracasando, y es por eso pues que necesitamos tratar pues de trabajar en nosotros mismos para poder cambiar. Entonces, la eliminación de los defectos va a depender de nosotros, de la fuerza de voluntad, del anhelo de cambiar. La otra cosa importante es crear nuevos vehículos o sentidos internos por medio del proceso científico de la transmutación de las energías en el laboratorio nuestro. A medida que el alumno va alcanzando grados de conciencia en su trabajo esotérico, los maestros de la logia blanca nos guían. O sea que si nosotros cambiamos espiritualmente, los mismos maestros de la logia blanca nos van a ayudar. Aquí tenemos una escena muy preciosa de San Martín de Porres. Aunque también San Francisco de Asís pues era un alma muy piadosa que ejercía mucho la caridad, pero también tenemos ahí a San Martín de Porres que era muy dadivoso con la humanidad. Entonces, el servicio desinteresado en ayuda a la pobre humanidad doliente, vestir al desnudo, darle pan al hambriento, curar enfermos, invitar a otros a conocer este camino espiritual o enseñarlo mediante los 3 factores mencionados, nosotros podemos eliminar los defectos, transmutar las energías y este puede ser verdaderamente el camino espiritual. Estos 3 factores entonces nos hablan del morir en los defectos, del nacer de nuevo y del sacrificio consciente por la humanidad. Cuando nosotros nos sacrificamos en la caridad consciente, dando generosamente a los demás, cumplimos con nuestro deber para con nuestros semejantes, para con nuestros hermanos. No basta con tomar una moneda y dársela a cualquier mendigo. Eso lo puede hacer cualquiera, pero en la gnosis usted debe de seleccionar las actividades
de caridad. Y el mejor acto de caridad que usted puede hacer es enseñarle a los demás a salir pero de la pobreza espiritual, porque la verdad es que las personas son pobres materialmente porque también son pobres espiritualmente. Una persona que es rica en la cuestión espiritual definitivamente va a ser rica en el aspecto material. Y no lo debemos de hacer pensando en la riqueza como tal, sino en tener contento a nuestro ser interior profundo, a nuestro Dios interno. Es urgente la muerte del yo psicológico, los defectos. Solo muriendo nace el ser verdaderamente consciente en nosotros. Solo el ser puede ejercer verdadera autoridad consciente. Despertar, morir, nacer. Estas son las tres fases psicológicas que nos llevan a la verdadera existencia consciente. Cuando nosotros practicamos los tres factores, especialmente la muerte de los defectos, comenzamos a mejorar nuestra situación. Nuestra situación comienza a cambiar porque muchas veces los sufrimientos que nosotros padecemos se dan porque también nos hemos equivocado, porque no hemos hecho realmente un análisis autocrítico de las cosas que nosotros hacemos en el diario vivir. Entonces, por eso es que es necesario morir en los defectos. Hay que despertar para morir y hay que morir para nacer internamente. De manera pues que los factores de la revolución de la conciencia necesariamente se relacionan unos con otros. O sea, a mayor cantidad de cambios en nosotros mismos, vamos a obtener una vida más exitosa, porque vamos a tener, si cosechamos buenas obras, si nosotros sembramos buena semilla, es obvio que también vamos a tener buena cosecha. Entonces dice el maestro, hay que morir para nacer internamente. Quien muere sin haber despertado conciencia se convierte en un santo estúpido. Quien nace sin haber muerto se convierte en un individuo de doble personalidad, una muy justa y una muy perversa. La iluminación no es posible si no se desintegra el ego, el yo psicológico. Cuando uno destruye al ego, la conciencia se emancipa, se libera, queda autodespierta, se vuelve autoobjetiva. Las incoherencias desaparecen y nos adviene la iluminación total, absoluta. Solamente queda en nosotros el esplendor del ser, la esencia del espíritu, la inteligencia, la nobleza del corazón. Se vuelve uno un adepto de la luz perfecto. De manera pues que el estado de una persona que muere en los defectos se vuelve íntegramente en un ser realizado, autorrealizado. Los yoes son la causa de todas las contradicciones del hombre. El yo que jura fidelidad a la gnosis, mañana es desplazado por otro que la odia. El yo que hoy jura amor eterno a una mujer es desplazado mañana por otro que la odia. Fíjense que muchos de nosotros hemos pasado o hemos conocido historias de personas que han tenido mucho sufrimiento. Cuesta mucho ser autocrítico. A veces uno lo atribuye a la mala suerte o más bien a que ha tenido, digamos, la desdicha de toparse con personas que no son buenas, ¿verdad? Pero en el fondo todos nosotros alguna vez cometimos un error y cuando la ley divina nos lo cobra, muchas veces no tenemos memoria de que eso haya ocurrido. Nosotros a veces no nos acordamos de esas cosas. Fíjense que por pequeña que sea la falta, pero muchas veces eso ante la ley divina pesa bastante. Y le voy a poner un ejemplo. Una artista de cine contaba que en su vida de joven
Ella era una persona bien promiscua en lo sexual, tuvo muchas parejas, tenía la vida de licor, de bailes y de fiestas, quedó embarazada en más de una ocasión y ella siempre se practicó un aborto. Pero de repente, ya con los años, ella conoce a un joven, ella era ya mayor, y resulta pues que el joven, ella y el joven se enamoraron, los dos eran artistas, y resulta que el joven le exigía tener con ella un hijo. Y desafortunadamente ella ya no podía darle ninguno. Y ella misma en su reflexión decía, yo que asesiné a más de uno de mis hijos, ahora voy a perder al gran amor de mi vida porque no le puedo dar uno. Y es por eso que les digo que cuando uno comete un error, lo siguiente que pasa es que nos van a cobrar, y muy caro ese error. Los yoes adentro de nosotros tienen una charla. A veces nosotros tal vez tenemos el propósito de leer un buen libro, de hacer una pequeña práctica, tal vez de meditar, o tal vez de hacer algún pequeño esfuerzo por nosotros mismos. Pero de repente los yoes comienzan a llegar y entonces comienzan a cambiarnos la actividad que queríamos hacer. Debo leer el periódico, dice uno. Iré a dar un paseo en bicicleta, dice otro. El yo intelectual y el yo motriz, ¿verdad? No, primero comeré algo, dice el yo de la gula, y no me lo impedirán, exclama el yo pasional en defensa de los yoes. El maestro dice que el hombre es la ciudad de las 9 puertas. Dentro de esa ciudad viven muchos ciudadanos que ni siquiera se conocen entre sí. Cada uno de esos ciudadanos, cada uno de esos pequeños yoes, tiene sus proyectos, su propia mente. Son los mercaderes que Jesús tuvo que arrojar de su templo con el látigo de la voluntad. Increíblemente hay yoes que aparentemente son buenos y nos dicen que vayamos al culto de la iglesia, que vayamos a misa, que hagamos obras de caridad, pero tal vez el propósito sea bueno, pero los yoes nos engañan. Y entonces, por ejemplo, vamos al culto en una iglesia o vamos a misa y a lo que vamos es a fijarnos cómo llega la gente vestida, que quién llegó, que quién no llegó, que el culto estuvo aburrido o la misa, ¿verdad? Dependiendo de la religión. Y entonces vamos a empezar a tener un diálogo allá adentro de los diferentes yoes, queriendo pescar nuestra atención. Y entonces el propósito, por muy bueno que sea, se pierde. ¿Cuáles son los pasos necesarios para alcanzar la muerte mística, la muerte de los yoes psicológicos? Bueno, en primer lugar, la observación de sí mismo, de nuestras acciones. Y esto parece que es difícil, pero no lo es. Pero tenemos que adquirir, como repito, una fuerza de voluntad, un ansia realmente de cumplir. Y entonces, si nosotros adquirimos el hábito de observarnos a nosotros mismos constantemente, vamos a lograr dos cosas. Primero, darnos cuenta de las fallas o errores antes de cometerlas. O sea, vamos a recibir el aviso para no cometerlas. Segundo, si cometemos el error, nosotros vamos posiblemente a tener la oportunidad, de realizar algunos cambios, ¿verdad? Pero si no, si solamente nos quedamos con la observación a secas, posiblemente vamos a seguir cometiendo errores, pero la observación nos va a servir para reconocer el momento en que los cometimos. Fíjense que a veces, tal vez hay gente que está resentida con nosotros y nosotros no sabemos ni por qué, pero cuando nosotros empezamos a explorar nuestras observaciones, nos damos cuenta, la persona está enojada porque yo dije algo que la ofendió. Y entonces comenzamos a ver que nosotros somos responsables de muchas de las cosas que nos suceden.
La observación debe de ser diaria y de momento en momento, mediante el autoanálisis para descubrir el defecto causa de nuestro error. En segundo lugar, comprensión, estudio del yo. Defecto que es descubierto en la autoobservación, lo vamos a analizar, le vamos a buscar sus profundas raíces, las varias formas para manifestarse sin juzgarlo ni condenarlo, sino comprendiéndolo en todos los niveles de la mente. Luego tenemos el juicio a través de la meditación. Miren, el juicio consiste en lo siguiente. Todos nosotros debemos, uno, reconocer la responsabilidad que tenemos en ciertas actuaciones, en ciertos instantes o errores que cometemos, ¿verdad? Tenemos que estar constantemente observándonos y de esa manera vamos a adquirir el hábito de volvernos responsables, ¿verdad? O sea que primero tenemos que estar constantemente juzgándonos a nosotros mismos. Y la otra cosa que vamos a conseguir es que nosotros tenemos que reconocer los daños que nos ocasiona determinado defecto. En nuestra manera diaria de vivir vamos a encontrar la clave. Hay gente que hasta dice, yo no sé por qué me pasa siempre lo mismo. Si le pasa lo mismo, porque se duerme, ¿verdad? Porque no reconoce su error. Entonces, cuando se comienza a observar, entonces uno comienza a reconocer, híjole, sí tiene razón, yo dije esto y no lo tenía que haber dicho, yo hice esto y no lo tenía que haber hecho, yo tenía la buena intención para tal o cualquier cosa y resulta que me salió por otro lado la cuestión. A veces no es lo que sucede lo que andamos buscando que suceda. Hasta para decir la verdad, nosotros necesitamos actuar con prudencia. Porque una verdad, aunque sea verdad, pero usted la dice de manera violenta, agresiva, gritando y enojado, aunque sea una verdad, causa daño. Porque usted no toma la actitud y el acto de conciencia más conveniente para poder expresarse sin lastimar a nadie. Es cierto que la verdad muchas veces nos lastima y no la queremos reconocer, porque nosotros estamos convencidos de que nuestro punto de vista es el más correcto. Y cuando nos damos cuenta de la verdad, de la realidad, entonces nos duele y lo rechazamos. Entonces, la verdad se manifiesta ella solita. Miren, la verdad tarda, pero siempre se da a conocer. Y no siempre la verdad es lo que nosotros creíamos como cierto, sino que es una cosa bien distinta. Fíjense que hace mucho tiempo una persona me contaba que supuestamente el esposo la estaba engañando con otra mujer. Y la muchacha, la señora, veía la cercanía de una persona amiga con el esposo. Pero como la quería tanto su amiga, apreciaba mucho a esa amistad, ella sabía que algo raro pasaba, pero por no hacer problemas nunca dijo nada. Allá en el tiempo que se dio cuenta que el esposo tenía un amorío con su amiga, le dolió reconocerlo, ¿verdad? Entonces, hubo gente que le quiso abrir los ojos y ella bien enojada, violenta, rechazada, la verdad, porque a veces estamos tan creyendo en nuestras propias mentiras que cuando alguien nos dice la verdad nos desagrada, nos cae mal, ¿verdad? Entonces, el juicio en la meditación de los defectos, nosotros debemos de reconocer los daños que los defectos hacen con nosotros. El yo del orgullo, el yo de la vanidad, el yo de la gula, ¿verdad? El yo de la pereza, la lujuria, la envidia, los celos, etc. O sea que nosotros
tenemos que reconocer que nuestro mal carácter, ¿verdad? Muchas veces nosotros no dejamos que la otra persona hable porque le arrebatamos la palabra y ya no la dejamos que hable, ¿verdad? Y entonces eso va lastimando a las personas y cuando venimos a sentir, la gente ya está tan resentida que ya no nos quiere escuchar. Y entonces uno niega que tenga responsabilidad en las actitudes de las personas. Pero cuando nosotros comenzamos a auto-observarnos, sí, tienes razón. En el pasado yo cometí este y este error. Y le voy a decir algo y se lo digo por mi experiencia. Yo he tratado de recapacitar en mis errores, reconocerlos, combatirlos y trabajar en la muerte del yo. Pero la responsabilidad de lograr eso es mía. Porque les voy a contar que había un hermano que decía cosas como esta. Es que mire, me dijo, yo no puedo morir en mis defectos por culpa de mi mujer. Ella me saca de onda. Es que mire, yo no puedo dejar de ser iracundo porque mis hijos me sacan de onda. Mis hijos tienen la culpa. O sea, la persona, por estar viendo si los otros hacen o no hacen, él no hace nada. Y la obligación de morir en los defectos es de uno, es personal. Es una cosa que nadie puede hacer por nosotros. Y tenemos que reconocer cuando en el tiempo hemos cometido el error de esperar cambios en los demás para que nosotros podamos cambiar. Y ahí está el problema. Por eso es que el maestro dice que a los defectos hay que juzgarlos, ¿verdad? El yo descubierto es sometido a juicio y le debemos hacer todos los cargos que no hizo cometer. Es decir, son nuestras creaciones, nuestros propios defectos, los que tienen la culpa de nuestro mismo sufrimiento. Fíjense que yo he conocido padres de familia muy buenos, pero creyendo que hacen un bien, alcahuetean a los hijos usted, a más no poder. Y creen que sus hijos son lo mejor, son lo máximo, y que como son sus hijos hay que darles todo y no les exigen nada de ninguna buena norma de comportamiento. Y eso no debe de ser, porque muchos de nosotros venimos de hogares sufridos, ¿verdad? Porque nuestros padres, los padres de antes, si no había castigo físico, no había castigo, ¿verdad? Entonces cuando tenemos hijos o tenemos nietos, decimos, no, yo pobrecitos no los voy a castigar. Y no estoy diciendo que castiguen físicamente a nadie, solo que es un error alcahuetear a la gente. O sea, un hijo y un nieto tienen responsabilidades en el hogar, todos lo tienen. Entonces no por eso, no por el hecho de querer actuar distinto, vamos a consentir con el delito, dice el maestro. O sea que nuestra obligación es corregir a los demás y no caigamos en la tentación de creer en mentiras, porque ese es un defecto también, no reconocer los hechos, la verdad. Eliminación es la liberación de la esencia. Miren, cuando un defecto muere, se nota en todo aspecto. Cuando usted muere en un defecto, usted no vuelve a sentir necesidad de apoyarse en él. Lo primero que surge es el reconocimiento del error y, por supuesto, además de eso, la enmienda, ¿verdad? El cambio, ¿verdad? Yo antes de la gnosis y todavía estando en la gnosis, era muy impulsiva. Era de las personas que me encendía con facilidad. Quizás un poco todavía, pero ya no como antes, ¿verdad? Porque yo reconocía de esa gente que dicen mecha, ¿cómo se llama? Mortero con mecha corta, ¿verdad? Entonces me encendía con una gran facilidad y es porque, como alguien me lo dijo una vez, usted se identifica mucho con lo que le dicen y no siempre lo que nos dicen merece que nosotros tengamos una respuesta. Fíjense que lo primero que nos cuesta a todos, creo yo, es no reaccionar, ¿verdad? De manera así impulsiva, ¿verdad? Cuando uno es muy impulsivo, dice lo que no debe de decir.
Y ese es un problema, porque estar pidiendo disculpas después, qué tremendo, ¿verdad? Bueno, entonces cuando hay eliminación del yo, se va a notar en que la persona va a empezar a cambiar. Y por eso es que es importante mantenernos en oración con la Madre Divina, porque solamente ella puede, ella está sumergida en nuestra energía psíquica, ella puede eliminar de nosotros los defectos psicológicos que hayamos comprendido. Y esta es otra cosa. Los defectos tenemos que analizarlos y comprenderlos, ¿verdad? El yo del orgullo, cuál es el origen, el yo de la envidia, el yo de la lujuria, el yo de la ¿cómo se llama? De la codicia, de la avaricia, de la pereza, ¿verdad? Fíjense que aparentemente la pereza es inofensiva, pero la pereza es muy peligrosa, porque constantemente nos está diciendo que hagamos todo para después. Y bueno, y todo más adelante lo voy a hacer cuando tenga dinero, cuando tenga tiempo, cuando tenga ganas, y total que se llega el día de la muerte y no hicimos nada. Entonces la pereza es dice, hay un dicho muy popular, la pereza es la madre de toda la pobreza, y es cierto, porque las personas que van siempre dilatando para después las cosas, nunca toman acción y nunca se vuelven trabajadoras y responsables. Entonces, al morir cada defecto, nace una virtud. Con cada defecto que muere, nace una virtud. Con cada defecto que muere, liberamos un poquito la esencia, eso que tenemos de alma. En el segundo factor, nacimiento segundo, respondiendo Jesús, le dijo a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, el que no transmuta su energía creadora, no puede ver el reino de Dios. San Juan 3. En la cita completa de la Biblia dice que resulta que Jesús le contesta a Nicodemo que tiene que nacer de nuevo. Entonces Nicodemo le dice: ¿cómo yo, siendo un hombre viejo, tengo que nacer de nuevo? Entonces le dice él: de cierto te digo que el que no naciere del agua, del fuego y del espíritu, no podrá ver el reino de Dios. El hombre es pues un ser no logrado. Sucede que nace sin los vehículos que debiera tener. Nace sin el cuerpo astral, sin el cuerpo mental, sin el cuerpo causal. No posee los cuerpos existenciales superiores del ser. Estos cuerpos superiores existenciales del ser nos pueden llevar a todas las dimensiones, a las dimensiones donde se encuentran los templos de logia blanca, donde nos pueden dar instrucciones. Podemos conversar directamente con seres autorrealizados y nos pueden ayudar, pero esto no va a ocurrir si nosotros no hacemos el esfuerzo por morir en sí mismos. Y quiero decirles que hay personas que a veces me dicen: mire, doctora, fíjese que yo soñé que vi un maestro y que no sé qué. Miren, no crean en los simples sueños, porque a veces lo que se refleja ahí son nuestros defectos, ¿verdad? Para que nosotros conversemos con ángeles, con seres celestiales o espirituales, tenemos que estar limpios de impurezas de nuestro corazón, de nuestros afectos, etcétera. O sea, no es algo que a todo el mundo se le va a dar, ¿verdad? Sino que tiene que haber méritos. Y la verdad es que si nosotros nos analizamos bien, miren, nosotros hemos cometido errores. Si a veces nuestra familia no nos quiere, por algo ha de ser, por bueno no ha de ser, ¿verdad? Algo hicimos, algunas fallas tuvimos. A mí me ha costado mucho reconocerlo, que a pesar de estar en la enseñanza y de ser misionera, también yo he cometido errores. Y se los digo con toda la sinceridad del mundo. ¿Por qué? Porque miren, en la enseñanza nosotros no podemos disimular lo que somos, ni hablar con mentiras. Si a mí me costó mucho reconocer muchos defectos que tenía para corregirlos, y me dolió saber que yo no era una mansa oveja, porque si yo no hago ese trabajo psicológico,
yo no puedo esperar que Dios tenga misericordia de mí y me ayude. Yo tengo que cambiar definitivamente. Entonces es necesario que cada quien se juzgue a sí mismo y haga los cambios, ¿verdad? Y otra cosa importante, este trabajo es personal. Nadie lo puede hacer por usted. Nadie puede cambiar por usted. Como también usted no puede meter las manos al fuego por nadie, porque ¿saben qué? Usted dará cuenta de lo suyo, no de lo ajeno, ¿verdad? Entonces, esa es otra cosa que es importante que la comprendamos, ¿verdad? Bueno. Bueno, aquí decía que dice, el hombre es un ser no logrado todavía, sucede que no tiene cuerpo mental, astral, no tiene cuerpo causal, etcétera. Nace con un cuerpo físico, con un asiento vital y con una conciencia, pero la conciencia está embotellada en el ego, el yo, el mí mismo. De los 7, 14 y 21 años, el cuerpo físico se va desarrollando. Gracias a la energía creadora después de los 21, esta energía queda libre para otras actividades. Esta energía podría estar utilizada para fabricar los cuerpos existenciales superiores del ser, pero hay que hacer la transmutación, es decir, no derramar la energía creadora para que se cumpla lo que Jesús le dijo a Nicodemo de nacer de nuevo, convertirse en un ser realizado que pueda entrar al reino de Dios. Esa es una cosa que tenemos que tener bien presente. No vamos a hablar de este factor ampliamente porque hay una clase exclusiva para todo ello. El tercer factor, sacrificio, amor por la humanidad, es el sacrificio por la humanidad sin desear el fruto de la acción, sin recompensa. Fíjense que es un sacrificio desinteresado, puro y sincero. Fíjense que en el primer mandamiento Dios dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, nosotros ya tenemos la obligación desde el mandamiento de amar y socorrer a nuestros hermanos y semejantes. El sacrificio por la humanidad es la caridad universal. Los sacrificios que hagamos por nuestros semejantes son una forma de pagar, miren, las deudas que tenemos con la gran ley cósmica. Los karmas o deudas que tenemos con la divina ley las cancelamos con amor verdadero o con dolor. Quiero decirles que hay que hacer caridad, y mucha caridad, y la caridad mejor es cuando usted le da este conocimiento a otras personas, cuando usted le explica, ¿verdad?, cómo la gnosis puede hacer grandes transformaciones en nosotros. Es válido que regalemos comida, es válido que regalemos ropa, que consolemos a huérfanos y a viudas, que demos buenos consejos, que visitemos a los enfermos, que oremos por los enfermos, que también que es válido que nosotros pues regalemos cosas materiales para ayudar a los demás y no esperar nada a cambio, sino que hacerlo con verdadero amor. El maestro dice, si quieres que te amen, primero ama a los demás. Si quieres obediencia, primero obedece a quien te manda. Miren, si quieres que te sirvan, primero debes servir haciendo el bien sin mirar a quién. Miren, eso es difícil, pero no es imposible. A mí ya me ha tocado hacerle favores a personas que se han portado mal conmigo, pero me he sentido bien, fíjense, y no lo he hecho pensando que la ley me va a dar nada, ¿no? Fíjense que a veces uno recibe el bien hasta de gente que uno ni lo conoce. A mí ya me han servido mucha gente así, que ni me conocen y de la nada me ayudan, y mucho, ¿verdad? O sea que a veces el bien que uno hace por un lado lo recibe uno de regreso por el otro. Dice el maestro, haz buenas obras para que pagues tus deudas. Al león de la ley se le combate con la balanza de la justicia.
Quien tiene con qué pagar, recibirá de arriba. El que regala comida, va a recibir comida. El que regala medicina, va a recibir medicina. El que regala misericordia, también va a recibir misericordia, ¿verdad? Pero el que nada da, aparte de que no va a recibir nada, lo que va a suceder es que todo le va a pasar, ¿verdad? Porque muchas veces no reconocemos que somos egoístas y que cometemos errores. Y por eso es bueno ser autocrítico. Con esto yo no le quiero decir a usted que usted no está haciendo nada. Usted sabrá, porque la verdad es que en la Gnosis no andamos revisándole la vida privada a nadie. Cada quien dará cuenta de sus actos. Como dice San Pablo en la Escritura, todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Los tres factores están en esta lectura, Lucas 9:23. Dice, y decía a todos, las palabras del Maestro Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Negarse a sí mismo es morir en los defectos, es negarse a la vanidad, al orgullo, a la ira, a la envidia, la codicia, los celos, la pereza, etc. Eso es negarse a darse gusto uno con las fallas y con los errores. Tome su cruz. Fíjense que la cruz es el cruce de las energías positivas y negativas, la sagrada transmutación para lograr el nacimiento. Eso es decir, que tenemos que ser castos en pensamiento, palabra y obra. Y seguir a Jesús, seguir al Cristo, es hacer la voluntad del Padre, que es amar a todos, ¿verdad? Amar a todos y servir a todos. Negarse a sí mismo, dice. En una parte del drama cósmico dice que Jesús le dice al Padre, Padre, si quieres aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, el que se niega a sí mismo es porque cumple los mandamientos, es porque cumple la voluntad del Padre. Esto está en Lucas 22:42. Morir en los defectos también está en esta carta de San Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículo 5. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. La inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones, los malos deseos, la avaricia, la cual es idolatría. Eso le dice a los colosenses. Hagan morir todo, es decir, morir en los defectos, morir a todo lo terrenal. Colosenses 3, versículo 5. Nacer de nuevo. Bueno, esta es la cita de la que les acabo de hablar de Nicodemo. Está en Juan 3, versos del 3 al 5. Dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso por segunda vez en el vientre de su madre y nacer, entrar, ¿verdad? Y respondió Jesús, de cierto te digo que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea que de las aguas seminales, de las aguas de vida, tenemos que nacer de nuevo. El sacrificio por la humanidad también lo podemos encontrar en Gálatas capítulo 6, versículo 9. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos, es decir, si somos perseverantes. Entonces en Gálatas capítulo 6, versículo 9, la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, también nos habla del sacrificio por la humanidad, hacer el bien, ni sin que nos arrepintamos de hacerlo, sin que estemos esperando que nos den. Porque a veces mucha gente hace el bien, pero el problema es que después está, mira, ¿cómo me he portado yo de bien
con fulana y resulta que mira, no me lo reconoce. Es que nosotros hacemos esto porque es una obligación, es un compromiso, es una responsabilidad, y entonces no debemos de cansarnos porque en cierta manera eso nos ayuda a cada uno de nosotros. También la caridad consciente o sacrificio por la humanidad está: más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros, perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. La carta del apóstol Pablo, otra vez, a los Efesios, capítulo 4, versículo 32. Fíjense que hay gente que dice, es que la caridad, ¿cómo voy a ayudar a los demás si no tengo dinero? Mírense, aquí no está hablando de dinero, está hablando de ser bondadosos, comprensivos, compasivos, perdonadores, ¿verdad? Que la espiritualidad no es solamente cosas materiales. Fíjense que recuerdo de una persona que pedía perdón llorando, ¿verdad? Entonces, la respuesta que recibió: no te preocupes, eso ya pasó, ya no tiene cuenta, pero si te sientes bien, está bien, pide perdón, pero Dios ya te habrá perdonado, porque la verdad es que miren, nosotros todos somos imperfectos, somos humanos, nosotros cometemos errores porque precisamente somos humanos, pero también hay que hacer una cosa: llorar no sirve de nada, llorar es una pérdida de tiempo, porque puede ser que nos sintamos arrepentidos y condolidos, pero no basta solo el arrepentimiento, hay que hacer un cambio. La persona que solo llora cuando se acuerda de lo malo que ha hecho, no está haciendo nada. La persona debe de reparar el daño que hizo, tiene que pedir perdón y tiene que cambiar, no volver a cometer el error. Fíjense que Jesús nos da una gran lección en este sentido, el Maestro Jesús. Resulta que a la Magdalena la agarraron en fornicación, en adulterio, y entonces la iban a apedrear porque la ley de Moisés era bien tremenda, ¿verdad? Entonces la iban a apedrear, y entonces se la llevan ante Jesús y le dice: la hemos encontrado en el pleno adulterio, entonces según la ley hay que matarla a pedrada. Y entonces Jesús les dijo: bueno, si esa es la ley, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Resulta que todos los que estaban ahí eran también pecadores, y entonces uno a uno fue soltando su piedrita y se fueron y dejaron a la pecadora ahí. Y entonces Jesús le dice: nadie te condenó, pues yo tampoco, le dice, vete y no peques más, porque ahí está la clave. Nos van a perdonar, pero no vamos a cometer el mismo error, porque entonces de nada sirve. Por eso les digo yo, hay gente que llora y que no haya que hacer, y yo sufro mucho. Ha sufrido por las consecuencias de su mal proceder, pero eso no quita que no deba cambiar. Lo que la persona tiene que hacer es no volver a cometer el error, cambiar, porque eso es lo que Dios quiere de nosotros. La verdad es que la gnosis es una sabiduría para desarrollar las facultades del alma y disponerlos al servicio del ser, a la voluntad del Padre que está en secreto, a los mandamientos de la ley de Dios. Y no hay nada mejor que aconsejarle a las personas que cambien su manera de vivir, porque puede que a veces tengamos pruebas, yo no lo voy a negar, pero una persona que van a probar es porque su conducta es buena, pero porque así es. Las personas que Dios quiere las prueba, y las prueba de una manera a veces bien dura que uno no lo entiende, pero la prueba para ver cómo es realmente. Entonces una persona que está pagando lo que debe no es prueba, eso es sufrir las consecuencias de su mal vivir, ¿verdad? Y si no, que se vaya a sentar a meditar y acordarse qué fue lo que dijo, lo que hizo y lo que pensó también, porque miren, uno es
responsable en pensamiento, en palabra y en obra, ¿verdad? Uno no se acuerda muchas veces de las cosas que ha hecho. Y entonces se pone uno, cuando uno se pone a meditar, ay, ya sé qué pasó. Es cierto, yo dije tal cosa y fui ligera de boca y se me fue. A mí me ha pasado. Yo no voy a ser santurrona de decirle a ustedes, no, miren, yo soy un dechado de virtudes. No, señores. Si estoy en el mundo igual que ustedes luchando. A mí ya me ha pasado que cuando estoy sufriendo, yo lo primero que pienso es, ¿qué fue lo que hice mal? Algo estoy pagando. Y siempre he pensado así. Es la mejor actitud pensar que algo no está bien en nosotros, porque Dios no es injusto, ¿verdad? Los injustos somos nosotros, ¿verdad? Así es que yo los invito a reflexionar en eh, estos conocimientos, en estas enseñanzas, y ya van a ver ustedes cómo la vida de nosotros va a cambiar, va a ser diferente, ¿verdad? Si a alguna persona le hemos hecho daño, tenemos que buscarla y pedir perdón, ¿verdad? Fíjense que una persona me contaba a mí que él vivía con la mamá de sus hijos, tenía una hembra y un varón, y de repente se le atravesó una muchachita más joven, más bonita, más fresca y todo, y viene él y se fue con la muchacha, ¿verdad? Se la llevó y dejó a la esposa, ni le dijo a dónde iba ni nada, sino que ahí la dejó tirada a la señora con las dos criaturas y él se fue con la muchacha joven, ya estaba mayor él. Entonces cuando él se iba a trabajar, la muchacha ahí quedaba, porque estaba jovencita y no trabajaba. Pero cuando él llegaba, él sentía que en la casa había estado otra persona. Entonces hubo cierta ocasión que él se puso a ponerle cuidado a la muchacha y efectivamente cuando él se iba a trabajar, la muchacha metía a un joven como ella, porque el señor ya era más mayor que ella. Entonces él esperó que se fuera el fulano y cuando él llegó le dijo, mira, acabo de ver salir a este muchacho, ¿quién es? Le dijo, ¿por qué haces eso? Y entonces le dijo, mire, pues ya que se dio cuenta, le dijo, sí, yo a usted ya no lo quiero, pues está viejo, y yo a este muchacho es el que quiero, y que no sé qué, y que no sé cuánto. Y entonces, ¿qué cree que hice? Me dijo, me fui de regreso a pedirle perdón a mi señora, me dijo, porque yo me había ido bien enamorado de la muchacha y la muchacha no lo apreció, no lo valoró, ¿verdad? Entonces, imagínense, fue a pedirle perdón a la señora, yo no sé qué cara le puso, ¿verdad? Este, que, que, que y la señora lo perdonó, ¿verdad? Después me di cuenta que había vuelto a hacer lo mismo por otro lado otra vez y dije yo, entonces no estaba arrepentido, no estaba convencido de lo que tiene que hacer. Por eso les digo yo que la mejor prueba, la mejor evidencia ante nuestro ser interior profundo, nuestro Padre que está en secreto, es verdaderamente hacer cambios, cambiar nuestra conducta. Las lágrimas y la culpa no sirven. Por eso es que en la Iglesia Católica hablan del propósito de enmienda. Propósito de enmienda quiere decir que usted se hace el compromiso de que va a cambiar, que ya no va a volver a cometer el mismo error. Pero la gente la mayor parte del tiempo solo llora un ratito cuando se acuerda del daño que hizo, pero no cambia, siguen las mismas. Y en esta enseñanza uno no puede ser tibio, tiene que definirse, ¿verdad? Porque si no, sé que hay estudiantes de la Gnosis que aunque uno se lo diga, les cuesta aceptar mucho y no hacen nada por cambiar. Pero ya lo he dicho al principio, el trabajo esotérico gnóstico de morir en los defectos es un trabajo personal, es un trabajo en donde nosotros tenemos que decidirnos y actuar, pero con acciones concretas, ¿verdad? Por ejemplo, yo me acuerdo de un señor que siempre decía, ya no vuelvo a tomar, y cuando acordaba estaba otra vez borracho y ya no vuelvo a tomar, y de repente tuvo un gran accidente que lo mandó al hospital, ¿verdad? Porque se muere. Y entonces cuando lo fueron a ver le dijeron, mire, don fulano, si es que usted iba perdido de borracho.
Y les dijo, no, les dijo, ya no vuelvo a tomar. Y le dicen todos, si usted así dice siempre, no, les dijo, ahora que la vi cerquita, ahora sí, yo tengo que ver cómo hago para cambiar, definitivamente, ¿verdad? Don Felipe quiere hablar. Don Felipe. Entonces nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo por cambiar. Definitivamente tenemos que trabajar mucho en nosotros mismos si queremos ver resultados. Y definitivamente pues es un trabajo arduo, pero no es imposible. Y reconozcamos nuestros errores. Al principio a uno le cuesta mucho y uno no se siente bien, pero después uno siente una gran paz porque uno ya no le debe nada a nadie. Uno tiene paz o conciencia, uno duerme tranquilo, ¿verdad? Bueno, don Felipe, le escuchamos, parece que quiere hablar desde hace rato y no se puede. No sé qué problema tiene, pero no le oigo. Bueno, si tienen alguna pregunta, hermanos, este es el momento. ¿Alguien que quiera compartir o que quiera preguntar? Con mucho gusto. Recuerden que estas son, pues sí, aquí hay libertad. O sea, la verdad es que en la gnosis no obligamos a nadie a actuar o a pensar de determinada manera, sino que nosotros damos el consejo, la lección, la experiencia, la vivencia, pero aquí usted tiene la última palabra, ¿verdad? Usted es el que va a decidir. Sí le puedo decir yo que uno mejora bastante cuando comienza a entender estos temas, ¿verdad? Bueno, no sé si alguien quiere hablar o que hay que decir algo. Estoy muy contenta porque hemos tenido una buena presencia. Se nos fue don Héctor, pero estuvo en la mayor parte de la conferencia. Don Miguel, dígame. Hola, buenas noches a todos. Disculpas por llegar tarde, pero ya saben, viernes y el tráfico. Sí. Sí. Sí, mi pregunta es, ¿en qué libro puedo encontrar este tema, doctora? Y de antemano, gracias por la respuesta. Mire, el tema lo puede encontrar en varios libros. Lo puede encontrar en Catecismo Gnóstico, ¿verdad? Espéreme, ya le digo dónde más. Creo que también está en el Matrimonio Perfecto. Ya le digo. Voy a buscar aquí la bibliografía. ¿Alguna falla tiene don Felipe? Porque no se puede, quizás. La revolución de la conciencia también la puede encontrar. Lo que pasa es que está lloviendo por todos lados. Eso debe de ser, ¿verdad? De aquí acaba de llover, pero ya pasó. Mire, el tema de los 3 factores lo puede encontrar también en el libro Educación Fundamental, solo que no veo en qué capítulo, pero sí está en Educación Fundamental. Está también en el Matrimonio Perfecto. Pero ya voy a buscar bien. Ya le voy a decir toda la bibliografía completa.
así brevemente le voy a decir, está en un folleto que se llama El despertar del hombre. Ya le voy a decir dónde más. Está también en El despertar del hombre, está todo el capítulo del despertar. En El despertar del hombre está el cabal con ese título. También está en Educación Fundamental y está también, ya le digo. Ya le digo dónde más. Aquí le estoy buscando ya la bibliografía más completa. Hay varios libros, solo que en algunos no está con el tema así, ¿verdad? Ya le voy a decir. Bueno, lo pueden encontrar en el mensaje de Navidad 65-66, capítulo 7. 65-66, capítulo 7. También está en Catecismo Gnóstico con el tema la autorrealización y los tres factores en Catecismo Gnóstico. Está también en la Revolución de la Dialéctica, capítulo 88, la iluminación. Capítulo 88, la iluminación. La Revolución de la Dialéctica. Está también en Mensaje de Navidad 64-65, capítulo 6, disolución del yo. Y aquí está, en Evolución, Involución y Revolución es un capítulo de Educación Fundamental. O sea que está bajo el tema de evolución, involución y revolución en Educación Fundamental. Hay otro libro más. Muchas gracias. Bueno, yo creo que ya con todo eso, pues ustedes pueden revisarlo, estudiarlo, dedicarle algún esfuerzo, ¿verdad? Pero más que todo, pongámoslo en práctica, ¿verdad? Pongámoslo en práctica, reconozcamos nuestros errores y ya van a ver ustedes cómo van a empezar a vivir más tranquilos y también ver los problemas con más serenidad y con más compromiso. Recuerden que la primera responsabilidad que todos tenemos es con nuestro Padre que está en secreto, nuestro Dios interno, nuestro íntimo. Bueno, si no hay más preguntas, pasen muy buenas noches. Dios me los bendiga a todos. Que nuestro Señor esté con todos ustedes, los proteja de todo peligro y de todo mal, les dé mucha bendición y prosperidad. Hagan sus oraciones, involucren a su familia y háganse el propósito de cambiar, ¿verdad? Paz inverencial, hermanos, buenas noches. Que Dios Todopoderoso les bendiga. Olvidaba decirles que el video, el audio de la conferencia lo voy a subir y también la presentación como siempre. Pasen buenas noches.